a su lugar de clase y nos quedamos en este lugar todos los demás para continuar con nuestra serie A Solas con Dios. Vamos a ir ahí a la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. Ya lo habíamos leído, lo hemos estado leyendo en las lecciones pasadas, hermanos, porque estamos hablando acerca del modelo de la oración que es el Padre Nuestro, ¿sí? ¿Cómo se llama en dónde estamos centrados, hermanos? El Padre Nuestro, ¿sí? La serie se llama A Solas con Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, el tema santificado sea tu nombre. Ya vimos la primera parte de la oración, Padre Nuestro, y la Biblia nos exhorta, nos anima a presentarnos delante de Dios en oración y orar a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Apropiarnos, porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que a todos los que creen en Él, los que confían en Él, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han venido a Cristo, nos ha dado el privilegio, la oportunidad, la potestad de ser llamados sus hijos. No todos son hijos de Dios, ya lo vimos la clase pasada. La Biblia enseña en algunos pasajes que la humanidad tiene a Dios como Padre, pero como su Creador, mientras que aquellos que hemos sido adoptados por medio de la sangre de Jesús, los que hemos sido recibidos en la familia del Señor por la sangre de Cristo, vemos a nuestro Padre, como un vínculo familiar. Sí, entonces el Padre Nuestro, hermanos, este modelo de oración nos exhorta el Señor a venir delante, al Señor Jesucristo a venir delante de Dios y verlo como nuestro Padre, con la confianza que hay familiar de venir a un papá, a un padre. Veíamos por ahí que el Señor Jesús, en realidad la palabra que Él quería usar era papito, ¿verdad? En lugar se traduce en la Reina Valera como Padre, pero Él se externaba en la oración como Abba Padre, papito, nuestro Padre, ese vínculo estrecho de familia. Hoy vamos a hablar acerca de santificado sea tu nombre, y ahí viene en el versículo 9 del capítulo 6 de la Escritura de Mateo, dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre, ¿sí? Santificado sea el nombre de ¿quién, hermanos? El nombre de Dios, ¿sí? Hermanos, a través de los siglos nosotros hemos visto o nos hemos dado cuenta que uno de los nombres que más han soportado abusos, hermanos, que de alguna manera se ha abusado de su nombre, ha sido el nombre de Dios. E incluso la palabra del Señor, el Padre, nos dice que en uno de los mandamientos que no tomemos el nombre de su nombre en vano, ¿sí? Pero a lo largo de los siglos el nombre de Dios ha sido tomado con abuso, hermanos, incluso aún más fuerte el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Hoy en día vemos marchas donde hacen burla de Cristo, donde hacen burla de su nombre, donde hacen burla de Dios, ¿verdad? Donde se burlan de quién es el Señor. Entonces, a lo largo de los siglos siempre ha sido así. El nombre de Dios ha sido abusado de alguna manera. Han sido usados su nombre con un epíteto o una maldición, con una conversación actual o formal. En discusiones seculares o teológicas, sus nombres se tratan a menudo con una falta de respeto, hermanos, más que con respeto o exaltación. E incluso ahorita en la lección vamos a ir viendo cómo pudiéramos nosotros, hermanos, estar tomando el nombre de Dios no con el respeto y con la honra que merece. Aunque podemos, hermanos, sentirnos incómodos y expresar nuestro disgusto cuando escuchamos a alguien usar el nombre de Dios en vano, nos caerá bien examinar la actitud de nuestros propios corazones, porque pudiera ser que tal vez usted y yo estuviésemos no honrando debidamente el nombre del Señor, no santificando su nombre. Y en esto, hermanos, va a ir dirigida esta enseñanza.
La indiferencia y la falta de respeto al nombre del Señor por parte de aquellos que lo aman, hermanos, puede ser tan atroz como el mismo pecado. La Biblia nos dice que el pecado, hermanos, Dios no habita donde hay pecado. El pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. El que practica el pecado, el pecador, hermanos, que no ha sido justificado por la sangre de Cristo, no puede permanecer delante de la presencia de Dios, que es santa. ¿Sí? Y esa indiferencia, hermanos, o falta de respeto al nombre de Dios pudiese ser tan atroz como el mismo pecado delante de su presencia. Desgraciadamente, hermanos, este último problema es el que a menudo abunda en la vida del cristiano o en el cristianismo. Hermanos, cuán falta de respeto muchas veces hay en el mismo cristianismo. Ciertamente Dios, la Biblia nos dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, y la Biblia dice que para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Pero muchas veces el cristiano, hermanos, se acostumbra, entra en una costumbre a venir delante de Dios, que perdemos, hermanos, la honra, el respeto que merece el nombre del Señor, el nombre de nuestro Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Cuando los cristianos tienen un bajo concepto de Dios, hermanos, todo se concentra en satisfacer necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia adopta esa perspectiva, a menudo ofrece a la gente nada más que placebos espirituales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando se pierde el respeto, la honra al nombre de Dios, muchas veces en la iglesia adoptamos placebos espirituales. Esto quiere decir que son algunas cosas que satisfacen momentáneamente o temporalmente, que son pasajeras, ¿sí? Como hemos hablado en algunas otras lecciones, como hoy hay iglesias, hermanos, que meten cosas dentro de la iglesia para atraer a la gente, para traerlas a la iglesia, pero son solamente placebos espirituales, temporales, que pueden ser atrayentes en algún determinado momento, pero cuando se retiran esas cosas, esos ganchos que atraen a las personas, la gente que hace, se retira de la iglesia. Si una iglesia que crece, hermanos, a base de métodos, de estrategias temporales, que dan satisfacciones temporales, hermanos, la gente se acostumbra a esos placebos espirituales, como los denomina hoy nuestra clase. Y cuando ya no están esos placebos, esas satisfacciones, la gente opta por retirarse de la iglesia. Sí, mucha gente dice, es que tu iglesia es aburrida porque nomás leen la palabra de Dios, porque solamente cantan cantos. ¿Por qué no juegan billar? ¿Por qué no hacen fiestas? ¿Por qué no hacen reuniones donde puedan echar humo, donde haya luces, donde brinquen, donde salten? Hermanos, pudiéramos hacerlo, pero ¿qué caso tiene si cuando pudiéramos llenar de jóvenes la iglesia, trayéndolos con muchas de estas cosas, pero cuando les retiramos, cuando se les empieza a hablar la palabra y se les retiran esos placebos espirituales, pues ellos optan por retirarse, porque solamente estaban por aquello que causaba cierta satisfacción. Hermanos, la iglesia, muchas de las congregaciones en el mundo se centran o se están centrando en la psicología, en la autoestima, en el entretenimiento y miles de otras distracciones para tratar de satisfacer necesidades, sentidas y reales. Sí, hoy en día ya muchas iglesias dicen, hay que tener nuestros departamentos con psicólogos. Ahora ya muchos, en lugar de recurrir a Dios para que sane sus emociones, para que sane sus corazones y sus mentes, prefieren ir a la ciencia, a los psicólogos y decir, ahí centramos nuestra fuerza. Vamos a ofrecerle a la gente la psicología para que vengan, hermanos. Yo no estoy en contra de la psicología ni de la ciencia, hermano, pero yo creo que el centro de nuestra predicación, de nuestra doctrina, de nuestra fe es Cristo Jesús, y nosotros sabemos que Dios puede sanar, hermanos, las mentes, las emociones, el corazón, hermanos, lastimado, etcétera. Mucha gente mete cursos de
de liderazgo o de empoderamiento personal para motivar. Usan conferencias motivacionales para decirle a la gente: tú eres un campeón, tú puedes salir adelante por ti mismo. Todo esto centrado, hermanos, en la cultura hedonista en la que vivimos hoy en día, y hacen la palabra de Dios a un lado. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que quien convence nuestro corazón, hermanos, es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta en el corazón hasta partir el alma y el espíritu. Hermanos, si no predicamos la palabra, entonces la gente, ¿cómo va a recibir la convicción en sus corazones? ¿Verdad? Hay un pasaje de la Escritura donde dice: ¿cómo creerán si no han oído la palabra de Dios? ¿Cómo van a creer la gente si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Yo me puedo parar aquí, hermanos, los miércoles, los domingos, y hablarles mensajes motivacionales, que son campeones, que son gente que valen mucho y que por ustedes mismos pueden salir adelante, hermanos. Pero si no predico la palabra de Dios, tarde que temprano, hermanos, nos vamos a ir, hermanos, porque no recibimos el alimento espiritual en nuestros corazones. ¿Perdón? Romanos 10:14. Gracias, hermano Domingo. Muchos creyentes, hermanos, no verán a Dios. Sus propias acciones demuestran, muchos creyentes no veneran a Dios. Sus propias acciones demuestran su irreverencia. La irreverencia a Dios mismo. Hermanos, ¿cómo pueden decir cristianos, decir nosotros santificamos el nombre de Dios, nosotros veneramos el nombre de Dios, lo respetamos, hermanos, si con sus propias acciones demuestran que no hay un respeto hacia Dios, que no hay un respeto hacia su presencia, no hay ese amor, ese respeto hacia Dios? Hemos platicado en algunas lecciones cómo yo fui de la iglesia cuando yo era niño, hermanos. A mí me enseñaban a ir a la iglesia con respeto, a adorar a Dios, el retirarme mi gorra, el no ir en short. Muchas veces a mí me enseñaron, ¿verdad? A mí me dijeron: no vayas en short a la iglesia porque vas con Dios. Así me enseñaron a mí, hermanos. Así me enseñaron a respetar a Dios. Me enseñaron que cuando se ora, hermanos, se baja la cabeza, se ora a Dios con respeto, no se ríe, no se burla, ¿verdad? Porque el Señor merece el respeto, hermanos, porque Él es Dios, Él es santo, Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros hacemos reverencia delante de nuestros líderes, gobernadores, pero cuando venimos a la iglesia, hermanos, perdemos ya la reverencia delante de Dios y no respetamos el hecho de que estamos en un lugar donde estamos adorando la presencia de Dios. Debiésemos, creo yo, hermanos, como cristianos, retomar esos valores de respetar, de reverenciar, de honrar la presencia de Dios. Hoy en día llaman a las iglesias donde dicen: no, es que ahí no dejan ir con cachucha o con gorro o con de alguna manera, hermanos, a la iglesia específica con peinados ostentosos, y le llaman a esa iglesia como que es una iglesia muy conservadora, ¿verdad? Legalista. Pero la realidad de las cosas, hermanos, que en muchos otros lugares se ha perdido el respeto y la reverencia a Dios. Ciertamente Dios no mira su manera de vestir. Dios no mira, hermanos, a lo mejor su piel o como usted venga vestido o su peinado, pero ciertamente, hermanos, nuestra externa, valga la redundancia, lo que hay internamente en nuestro corazón muchas de las veces. Dios puede estar, hermanos, y bendecir a una persona tal vez llena de tatuajes en su cuerpo, pero en su corazón él puede sinceramente adorar a Dios, ¿verdad? Y puede haber una persona muy bien vestida adecuadamente, pero que solamente se está fijando en la persona, critica al tatuado, critica a aquel y a el otro, y dígame usted, ¿dónde está realmente? ¿Quién está respetando realmente al nombre del Señor? ¿Verdad? Entonces, no estoy diciendo tampoco que el tatuarse sea correcto, hermano, para que no se malentienda, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que el exterior muchas veces es el reflejo de lo que hay en nuestro interior.
y vamos perdiendo el respeto a lo que significa Dios en medio de nosotros. ¿Quién es Dios para usted, hermano? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para nosotros? Dios, hermanos, es el ser, dice la Escritura, 3 veces santo. En la eternidad, hermanos, lo único que es 3 veces repetidos es la santidad de Dios. Imagínense quién es Dios, hermanos. Y muchas veces tomamos a la ligera, creemos que el llevar una vida a medias es suficiente para poder llegar a ver a Dios, pero no nos imaginamos que realmente Dios es un ser santo, santo, santo. ¿Y cómo puede estar delante de Él aquello, hermanos, que no respeta, que no le da esa honra, esa devoción, ese respeto a Dios? ¿Verdad? Leía hace un día atrás, un par de días, una de estas imágenes que suben a las redes sociales y dicen por ahí, ¿cómo podemos? Muchos dicen que anhelan estar con Dios, hermanos, pero ni siquiera van a la iglesia, ¿verdad? Cuando la eternidad se va a tratar de ¿qué, hermanos? De adorar a Dios, de estar en la presencia de Dios, y no pueden venir a la iglesia, hermanos, un par de horas a la semana o 4 horas a la semana para aprender, para adorarlo, hermanos. ¿Usted cree que pasaremos una eternidad con Él? A Dios no podemos engañarlo, hermanos. Los cristianos, hermanos, en realidad necesitamos ser confrontados por su verdadera necesidad. Un entendimiento, hermanos, pleno de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Nosotros somos seres pecaminosos y nosotros tenemos un Dios santo, ¿sí? Dice, cuando tenemos una relación correcta con Dios, hermanos, cada aspecto de nuestra vida encajará en el lugar que se le ha ordenado divinamente. Debemos tomar muy en serio a Dios, hermanos, y respetarlo completamente. Se lo repito nuevamente, debemos tomar muy en serio a Dios y respetarlo completamente. A mí me sorprende, hermanos, que muchas personas que no son cristianos, ¿verdad? Cristianos evangélicos, pero que tienen un profundo respeto hacia Dios. O cuando van a la iglesia, ¿verdad? Ellos cuando van a sus congregaciones, a sus lugares de reunión, tienen un profundo respeto hacia Dios. Y a mí me sorprende que muchos cristianos, hermanos, han perdido ese respeto a la presencia de Dios, al estar en su presencia, al poder acercarnos a Él. Porque ciertamente Cristo nos ha dado el acceso a su presencia, hermano, pero eso no justifica el que nosotros seamos irreverentes delante de su presencia. Amén. Fíjese usted, aquí esta frase yo la puse: la oración no debe de ser una rutina casual que rinde un homenaje pasajero a Dios. Debe de ser una experiencia profunda que obre grandes dimensiones de reverencia, admiración, apreciación, honra y adoración a Dios. Se lo repito nuevamente, dice, la oración no debe de ser una rutina casual que rinde un homenaje pasajero a Dios. Debe ser una experiencia profunda que abre grandes dimensiones de reverencia, admiración, apreciación, honra y adoración a nuestro Dios. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. La importancia del nombre de Dios. Qué apropiado es entonces, hermanos, nosotros poder entender lo que significa santificado sea tu nombre, de Mateo capítulo 6 versículo 9. Hermanos, este santificado sea tu nombre es una advertencia en contra de la oración que busca el propio interés, el interés personal de uno, ¿sí? Esto es, hermanos, abarca la oración, el santificado sea tu nombre, abarca completamente la naturaleza de Dios y la respuesta del hombre hacia ella. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesús, hermanos, cuando Él dice santificado sea tu nombre? Le está diciendo a los discípulos, la oración se centra
en Dios, en su santidad, en su carácter, en su nombre. No se centra en nosotros, como ya vimos en unas lecciones pasadas. Hay veces creemos que la oración, hermanos, gira en torno a nosotros, que nosotros oramos porque nosotros tenemos la necesidad y porque Dios debe de resolver nuestras necesidades. Y nosotros no entendemos que en realidad la oración, cuando Cristo les enseña, santificado sea tu nombre, Él les estaba diciendo, la oración radica específicamente en la santidad, en el carácter, en la divinidad del nombre precioso de nuestro Dios. Hermanos, cuando vamos a orar, todo radica en Él, todo comienza en Él y todo termina en Él. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria al Señor. Hermanos, dice, Jesús no estaba recitando palabras simpáticas acerca de Dios. Ya ve como hoy en día la iglesia tradicional enseña que aviéntate 20 Padres Nuestros, ¿verdad? Ya fueron y acostumbran la iglesia tradicional a lo mejor confesarse y dicen, bueno, da unos 20 Padres Nuestros y con eso es suficiente. Les enseñan de alguna manera a ver el Padre Nuestro como una serie de palabras que pueden lograr algo a fin de cuentas. Pero Cristo quería enseñar algo más acerca de la oración. Hermanos, en cambio, Él abrió toda una dimensión, hermanos, de respeto, reverencia, gloria y adoración hacia Dios. Con este modelo de oración, hermanos, el Señor estaba abriendo una dimensión de respeto, de reverencia, de gloria y de adoración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Fíjense, para que entendamos un poquito, hermanos, lo que significaba para los judíos el nombre de Dios. Los dos nombres hebreos más conocidos de Dios eran esto que usted ve aquí, YHWH, que no llevaba consonantes y lo pronunciaban Yahweh, ¿verdad? Ellos lo decían de esta manera, Yahweh, así pronunciaban el nombre del Señor. Así se presentó Dios a Moisés en Éxodo 3:14, que significa el que será, es y fue. Eso significa Yahweh. Y el Señor se presentó como yo soy el que soy. Le dijo Moisés a Dios, ¿y en qué nombre voy? ¿Qué me voy a decirle al pueblo? Dice, dile que yo soy el que te envió, yo soy, ¿verdad? Porque significa Yahweh, el que será, el que es y el que fue, ¿sí? Eso significa Yahweh. Y luego hay otra palabra que usaban los hebreos para expresarse a Dios. Bueno, Yahweh, hermanos, era el nombre de Dios, o es el nombre de Dios como Él se presentó a los hebreos. Y ellos usaban otra palabra que era Adonai, que significa Señor Dios. Ellos, cuando vieron, hermanos, la reverencia hacia el nombre de Dios, ellos optaron por usar otros nombres hacia Dios, y uno de ellos era Adonai, Señor Dios. Y entonces, hermanos, los judíos, que ellos mantenían un gran respeto al nombre de Dios y lo consideraban sagrado, ¿verdad? Porque el tercer mandamiento de la Escritura dice que no usarás el nombre de Dios en vanos. Surgió, hermanos, en el siglo VI un grupo de judíos eruditos que eran conocidos como los masoretas. Estos judíos, este grupo de judíos, hermanos, trataron de alguna manera inventar un sistema que pudiera poner vocales al antiguo idioma hebreo, porque el antiguo idioma hebreo no usaba vocales, ¿sí? Y entonces idearon un sistema en el que pudieran agregar vocales al alfabeto hebreo. Y ellos, hermanos, se les ocurrió, para recordarle a los judíos y al mundo, a todos los que leyeran la palabra, las escrituras, se les ocurrió, hermanos, que de alguna manera toda la humanidad respetara el nombre de Dios, porque ellos, los judíos, consideraban que nombrar el nombre de Dios, valga la redundancia, era demasiado sagrado, hermanos, para ellos, porque ellos no querían incurrir en tomar el nombre de Dios en vano, por lo cual ellos le recordaron a todas las generaciones y trataron de hacer una combinación del nombre de Dios, Yahweh, con aquellos términos que ellos usaban, que era Adonai. Tomaron las vocales de Adonai, tomaron las consonantes del nombre de Dios, Yahweh, y formaron lo que la palabra Jehová en el hebreo, ¿sí? Que hoy, traducido al castellano, se pronuncia
Jehová, ¿sí? Pero llegó el nombre Jehová, hermanos, para que ninguno tomara el nombre de Dios en vano. Era tanto el respeto de los judíos al nombre de Dios que ellos mejor de alguna manera optaron por un nombre, ¿verdad?, en el cual pudieran nombrar sin incurrir en tomar el nombre de Dios en vano. Y hoy en día, hermanos, el cristiano ha perdido de alguna forma ese respeto al nombre de Dios, esa reverencia al nombre del Señor. A pesar, hermanos, de que los judíos se esforzaron mucho por honrar la santidad del nombre de Dios, ellos le dieron muy poca importancia a deshonrar la persona de Dios y a desobedecer a su palabra. O sea, ellos estaban muy preocupados, vamos a honrar el nombre de Dios, y hasta formaron ahí su palabra y todo, pero nunca se ocuparon en realmente honrar el nombre de Dios por medio de sus actos, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? El poder santificar el nombre de Dios, el de poder darle honra y reverencia al nombre de Dios, respetando al Señor, su palabra, respetando, ser obedientes, hermanos, que con sus actos honraran el nombre del Señor. Al enfocar, hermanos, nuestros pensamientos en el nombre de Dios, nuestro Señor nos está enseñando que su nombre significa mucho más que títulos. Representa todo lo que Él es, su carácter, su plan y su voluntad. Fíjese qué tremendo, qué poderoso fue lo que Cristo le enseñó a sus discípulos al decirles: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, en las Escrituras el nombre de una persona representaba su carácter. Aunque Dios caracterizó a David como un hombre conforme al corazón de Dios, como lo veíamos el domingo en 1 Samuel 13:14, este también desarrolló una buena reputación entre la gente, ¿sí? Dios externó de David y él dijo: él es un hombre conforme a mi corazón. Pero David, por medio de su testimonio, por medio de su obediencia, por medio de su reverencia al nombre de Dios, él se ganó también un respeto en medio de la gente. Vamos a ir ahí a 1 Samuel capítulo 18 versículo 30. Si se puede ir adelantando, hermano, conmigo, cuando vea una cita por ahí, búsquela para irlas leyendo lo más fluido posible. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 30. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, adelante. Hermana Belia. Primera de Samuel 18:30. Se hizo de mucha estima el nombre de David, ¿sí? David salió huyendo de Saúl, ¿recuerdan? Y él salió huyendo a la tierra de los filisteos. Y dice que halló gracia delante del rey, halló gracia delante de los habitantes de los filisteos. Tan así, hermanos, que uno de los reyes se lo llevó a la guerra contra el pueblo de Israel. Y luego los otros decían: no, pero ¿cómo te traes a un israelita a la guerra? Pues nos va a traicionar y nos va a dar por la espalda. Pero ellos no conocían a David, que era un hombre leal, que era un hombre íntegro. La Biblia dice que ganó mucha estima delante de las personas, delante de los hombres. Su nombre, hermanos, David, él se ganó, hermanos, la confianza por su carácter. Y cuando se expresa la palabra, hermanos, en la Escritura, cuando se expresa de alguna manera el hecho de que su nombre se hizo muy apreciado, significó que él se hizo muy respetable dentro de la gente. Cuando decimos, hermanos, que alguien tiene buen nombre, queremos decir que tiene algo en su carácter que es digno de nuestro elogio. Nunca ha dicho esa expresión, hermanos: fulano de tal, él es de buen nombre, él es un buen hombre. No, de alguna manera está externando que hay algo en su carácter que él es digno de admiración, ¿sí? Que esa persona es digno de admiración.
No sé, a lo mejor alguien puede decir, el hermano fulano, el pastor fulano, tal persona, dice, es un hombre de Dios, es un hombre derecho, es un hombre íntegro. Usted está diciendo que hay algo en él, que hay algo en su carácter que es digno de ser admirado, ¿sí? Así era David. Cuando ellos externaron que era de buena estima, había algo en el carácter de David que merecía ser elogiado. Hermanos, amamos y confiamos en Dios no en base a su nombre o a sus títulos, sino en esa realidad que se encuentra detrás de su nombre, que es su carácter, ¿sí? Nosotros, hermanos, amamos y confiamos en Dios por quien Él es, por lo que es su carácter para nosotros, lo que nosotros vemos en Él. Así lo expresó Moisés, hermanos, en el monte Sinaí, en el Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Si alguien lo tiene, hermanos, si ya encontró esa cita, le puede dar lectura en voz alta. ¿Lo tiene alguien? ¿Se me adelantó alguien o no? Si lo puede leer, ¿quién lo tiene? Hermana Belia, nuevamente. Del 5 al 7. Así es. Hermanos, fíjense cómo Moisés externa, él comienza la oración diciendo en el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Fíjese lo que expresa Moisés. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y luego dice, eres tardo para la ira y eres grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, Moisés estaba describiendo el carácter de Dios. Estaba describiendo lo que era Dios, ¿sí? Él conocía a Dios y él dice, mi Dios es misericordioso, Él es piadoso. Dios es tardo para la ira y dice, y Él es grande en misericordia y verdad. Hermanos, de alguna manera, o la palabra nos enseña que nosotros, hermano, nosotros adoramos a Dios por quien Él es. El nombre de Dios, hermanos, revela su carácter. En el nombre de Dios nosotros podemos ver el carácter del Señor. David también lo expresaba, hermanos, o se expresaba acerca del Señor. Vamos a ir ahí al libro de los Salmos en el capítulo 7, versículo 17. Libro de los Salmos 7, 17. Hermana Imelda, adelante. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Cantaré. Nuevamente, si lo puede leer, hermana, perdón. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Conforme a su justicia. Él veía en el nombre de Dios, hermanos, justicia. Él veía a Dios como justo. David ve, hermanos, en el nombre de Dios, en su carácter, ve que en él hay justicia. Y él alababa a Dios porque él era justo, hermanos, porque veía en Dios esa justicia. Vamos a ir a ver el capítulo 9, versículo 10. Hermano Víctor. No. El Salmos 9, 10. ¿Quién lo tiene listo, hermanos, por ahí? Hermana Imelda, ya lo tiene también. 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los que conocen su nombre saben que Dios, hermanos, es fiel. Porque Dios, dice él en el versículo 10, dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos quién es Él, su nombre, nosotros nos damos cuenta de que Dios, hermanos, es fiel. Amén. Dios es fiel. El carácter de Dios habla de fidelidad. Vamos a ir a ver capítulo 20 del Salmos, versículo 7.
Hermano Víctor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Por qué se externa así el salmista, hermanos? Él dice, aquellos están confiando en los recursos que tienen en sus manos, pero nosotros del nombre de Dios tendremos memoria, porque sabemos que en el nombre de Dios encontramos refugio, encontramos, hermanos, protección, encontramos fidelidad, encontramos, hermanos, los brazos de Dios que nos guardan, que Él va delante de nosotros en medio de toda adversidad. El nombre de Dios nos revela, hermanos, el carácter del Señor. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, los seres humanos, especialmente a los discípulos, tuvieron la oportunidad de ver el carácter de Dios en su persona. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y he guardado tu palabra. He manifestado, ¿tú qué, Norma, dice? A los hombres del mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, Él vino a este mundo no a decirles lo que significaba el nombre, sino a mostrarles quién era Dios, ¿sí? Por medio de su vida. Qué poderoso, hermanos. Él no necesitó decirles acerca del nombre de Dios, pero sí necesitó revelarles el carácter de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 14. Hermano Víctor. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice, y vimos su gloria. ¿En quién, hermanos, vieron la gloria de Dios? En Jesús. Él les mostró, hermanos, con su vida, con su ejemplo. Él les manifestó, hermanos, a través de su propia vida justa, quién era Dios. Vamos a ver Juan 14, 9. Hermana Abelia. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, penitencia. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjese, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. En Cristo nosotros vemos, hermano, la gloria de Dios manifiesta a los hombres. Qué maravilloso, hermanos, qué preciosos pasajes. Para aplicar, hermanos, el concepto de santificar el nombre de Dios en sus oraciones, aquí ponemos una muestra de cómo se podría usar un ejemplo, hermanos, de la oración, de cuando usted ora. Porque muchos dicen, oran y repiten el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿qué quería decir el Señor? ¿O cómo pudiéramos traducirlo a una oración? Es un ejemplo solamente. Dice, Padre Nuestro que nos amas y cuidas de nosotros y que tienes en el cielo provisiones para satisfacer todas nuestras necesidades. Que tu persona, tu identidad, tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, tu reputación, tu propio ser sean santificados. Hermanos, es un ejemplo de lo que significa santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, hermanos, no es una frase superficial introducida en un rito de oración, sino que es su oportunidad en la oración, hermanos, para glorificar a Dios, reconociendo la grandeza y la maravilla de su carácter. Quiere decir que en el modelo de la oración, el Padre Nuestro significa acércate a orar en la confianza que hay hacia un Padre. Y cuando dice santificado sea tu nombre, quiere decir que en la oración nos acerquemos antes de cualquier cosa, reconozcamos a Dios, exaltemos a Dios, alabemos a Dios por su carácter, por lo que hay en Él, por las maravillas que Él ha hecho en medio de nosotros. Eso, hermanos, era lo que Cristo estaba enseñando a los discípulos. No era que repitieran una frase o una oración, hermanos, que hiciera repeticiones de esas frases,
sino que ellos entendieran que cuando busquen a Dios, antes de buscar cualquier cosa, antes de llegar a Dios y decirle, necesito esto, ocupo esto, mira esto en mi vida, se acercan a Dios y reconozcan primeramente la santidad de su nombre, reconozcan lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que es su carácter, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, cada uno de los muchos nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento muestran una faceta diferente de su carácter y cómo éste se expresa en su voluntad. Vamos a ver algunos de los nombres de Dios que usaban en el Antiguo Testamento y qué significaba para la nación o para los judíos ese nombre, hermanos. ¿Sí? Fíjese, Elohim. Cuando ellos decían, se referían a Dios como Elohim, ellos estaban diciendo, porque Dios es nuestro creador. Ellos reconocían que Dios era su creador. Elohim. El Elión, o el Yon, así como se pronuncia literalmente, dice poseedor del cielo y de la tierra. Cuando ellos se referían al nombre de Dios como el Elión, decían, estaban externando, es que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. El nombre Jehová Jireh, cuando ellos decían Jehová Jireh, ellos estaban externando el Señor, ¿qué, hermanos? Proveerá. ¿Para cuántos Dios ha sido su proveedor, hermano? Dios ha sido bien bueno. ¿Cuántos? Fíjese, Dios nos ha provisto, y a lo mejor cuando Dios ha llegado a proveer, ¿por qué no externar y decir, Señor es proveedor? Jehová Nisi significa el Señor es nuestra bandera. ¿Sí? El Señor es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él va delante de nosotros como ese símbolo, como esa representación de que somos una nación santa, porque Él es nuestro Dios. Jehová Rafa, el Señor que sana, el doctor de doctores, nuestro sanador. ¿A cuántos Dios los ha sanado, hermanos? Fíjese, el domingo orábamos por mi tío. Mi tío, él es diabético, él padece de diabetes, está casi ciego, un ojo está seco, el otro ve a la mitad o menos de la mitad, y él cayó con un cuadro de neumonía típica en sus pulmones. Lo llevamos al 450, hermanos, ahí lo internaron porque no lo querían atender en otro lugar, y dijeron sus pulmones están acabados, están secos, necesita intubación y no hay garantía de que viva, solamente para alargarle su vida. No hay nada que hacer. La familia se reunió y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo intubamos o no lo intubamos? Y todos ahí, entre pastores y entre hijos y todo, hermanos, dijimos, pues nosotros tenemos un Dios que sana, vamos a orar y ayunar al Señor. No lo vamos a intubar, vamos a orar y ayunar. El doctor hoy en la mañana dice, era mi paciente más delicado y es el único paciente que ha mejorado. Dice, ya va a pasar a piso, ya solo trae una neumonía, hay que esperar a que sane todo eso y a lo mejor él se va del hospital. Hermanos, ya nos habían dicho, vayan preparando el panteón. Fíjese lo que Dios hace, porque Jehová es Jehová Rafa para nosotros. Él es nuestro sanador, gloria a su nombre. Jehová Shalom, dice, Él es nuestra paz. El Señor es nuestra paz. ¿A cuántos Dios les ha dado paz en su corazón en tiempos difíciles, hermano? Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor. ¿Para cuántos Dios es su pastor, hermano? Amén, gloria a nuestro Dios. El Señor es nuestro pastor y la Biblia dice que nada nos hará falta si Él es nuestro pastor. Jehová Tzidkenu, dice que el Señor es nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shama, el Señor está presente y cerca. ¿Para cuántos Dios está presente y cerca, hermano? Jehová Makodeshkim, el Señor te santifica. Significa, todos estos nombres, hermanos, hacen una referencia a los atributos de Dios. Por lo tanto, no solo nos dice quién es Él, sino cómo es Dios. Hermano, nadie que no ha sido sanado por Dios no puede llamar a Dios Jehová Rafa.
A nadie que Dios no le haya provisto en su casa, en su vida, no puede llamar a Dios Jehová Jireh. Jehová proveerá en mi vida. Hermanos, necesitamos adentrarnos en Dios para poder a conocer su carácter, el carácter de Dios. Amén. Jesús mismo provee la enseñanza más clara acerca del significado del nombre de Dios. El propio nombre de Jesucristo, hermano, de Jesús, significa Salvador. ¿Sí? El nombre de Jesucristo, hermanos, para la humanidad es el Señor, el Salvador y es el Rey. Como Jesucristo, hermanos, también Él adquirió muchos nombres. Entre ellos, ¿se acuerdan cómo Dios externó diciéndole: yo soy el pan de vida? ¿Sí? Él también se presentó, mire, ahí en Juan 6:35, si usted gusta anotar por ahí la cita, Juan 6:35, Él se presenta como el pan de vida. Él se presenta como agua viva en Juan 4:10. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Él también se presentó como la resurrección en Juan 11:25. Él se presentó al pueblo, a sus discípulos también y a la humanidad como el buen pastor en Juan 10:11. En Isaías 4:2, hermanos, se refiere a Cristo como el retoño. En Apocalipsis 22:16 se refiere a Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. En Juan 1:29 el Señor es el Cordero de Dios. Y en otros varios más nombres, hermanos, en Isaías 9:6 usted encuentra también otros nombres de Jesucristo, como consejero, príncipe de paz, ¿verdad? Y hay otros nombres más dentro de este pasaje. Hermanos, la vida de Jesús fue la manifestación perfecta del nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, después de haber visto la importancia del nombre de Dios, necesitamos poner atención a lo que significa santificar el nombre de Dios. Esta en realidad es una palabra antigua que se usa para traducir de una forma la palabra griega agiazo, ¿sí? Esta palabra griega agiazo, que significa hacer santo. Estas palabras, hermanos, de la misma raíz griega se traducen como sagrado, santo, santificar y santificación. Fíjese que la Biblia nos dice en 1 de Pedro, Dios le manda a su pueblo a vivir en santidad porque Él es santo. Sí, pero solo Dios, hermanos, en realidad Él es santo. Nosotros, hermanos, no somos santos por naturaleza, sino que Cristo nos hace santos. Dios es el único ser, hermanos, que es naturalmente santo. Él es santo por naturaleza, su carácter, su esencia. Él es santo, mientras que nosotros necesitamos de Cristo para poder vivir en esa santidad. Amén. Orar, hermanos, santificado sea tu nombre, es atribuir a Dios la santidad que ya es y que siempre ha sido suprema y únicamente de Dios. Santificar el nombre de Dios, hermanos, ¿qué es pues? Es reverenciar, es honrar, es glorificar y es agradecerlo como el Dios único y completamente perfecto. Cuando lo hacemos, recordamos la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Porque Dios es santo, Dios es Dios, hermanos, y nosotros no somos santos. Por lo cual, cuando usted externa la oración, santificado sea tu nombre, nos deja ver que hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Amén. Dios vive, hermanos, en una esfera diferente a nosotros. Él es santo, limpio, mientras que nosotros somos pecadores. Solamente al proveernos por la gracia de Jesucristo y su paga por el castigo de nuestro pecado, es que podemos acercarnos a Él. A pesar de todas las tendencias, hermanos, oscuras que plagan la mayor parte del cristianismo, aún no hay nada más perturbador que no reconocer la verdad central acerca de Dios. Él es santo. Él es el único de los atributos que se repite 3 veces en el reino espiritual. El Señor es justo, ¿cierto o no, hermanos? Él es fiel. Dios es amor. Pero el único, hermanos, atributo que se repite 3 veces en los cielos, hermanos, es santo, santo, santo. Él es santo. No darle a Dios la reverencia y la honra, hermanos, que tanto Él merece, puede traer como resultado consecuencias devastadoras.
Por ejemplo, Moisés, el siervo humilde, ¿verdad? Manso, que nunca hubo otro como en la tierra como él, dice la Escritura. Hermanos, él deshonró el nombre de su Dios. Él de alguna manera, hermanos, deshonró, hermanos, a Dios. Y Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, ahí está en Números 20, lo puede anotar para leerlo en su casa. Dios le dijo, ve a la peña, porque el pueblo le pedía agua. Dijo, y le vas a hablar a la peña, y la peña va a dar agua. Pero Moisés, cuando llegó, él se quiso ver acá como que él era el bueno ahí, ¿verdad? El chido, y le pegó a la piedra, si salió el agua. Y Dios no le agradó eso, porque él deshonró lo que Dios le había dicho, deshonró su palabra. Y entonces Dios le dijo, Moisés, por lo que tú hiciste, ni tú ni Aarón entrarán en la tierra prometida. Hermanos, el deshonrar el nombre de Dios o el no tener la reverencia al nombre de Dios puede traer consecuencias a nuestra vida, y consecuencias graves. Saúl fue otro de los que deshonró el nombre de Dios, hermanos. Dios le dijo, vas a ir a los gabaonitas y les vas a aniquilar a toda la nación. Y él consideró hacer mejor lo que había en su corazón, y él dijo, yo le voy a perdonar la vida al rey y a todo su ganado. Y deshonró el nombre de Dios. Y cuando él regresó, Dios le dijo, por lo que tú hiciste, yo he quitado el trono de tu familia y se lo he dado a otro, a uno que es conforme a mi corazón. Saúl, hermanos, no tuvo la reverencia en el respeto a Dios, y él fue, hermanos, recibió consecuencias. Otro de los ejemplos es Usa. ¿Se acuerdan el que quiso agarrar el arca del pacto? Ahí la cita, mire esta cita que está aquí. Ahí usted puede ver cómo Dios le indica a la nación cómo era que tenía que ser trasladado el arca del pacto, y quiénes eran los que trasladaban el arca del pacto, que eran la tribu de Coat, eran los que transportaban el arca, ¿sí? Y entonces la Biblia nos dice en 2 de Samuel 6:7 que Uz, hermano, se atrevió a tocar el arca, lo que era santo. Y la Biblia dice, el que se atreva, en Números dice, el que se atreva a tocar lo que ha sido santificado, de cierto morirá. Y mire, Uz no respetó, hermanos, lo que Dios había indicado, lo que había dicho, y cayó muerto. Usías, el rey Usías, él, hermanos, los únicos que podían ofrecer incienso en el santuario, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Pero Usías se consideró, él dijo, pues yo no me interesa lo que la Biblia diga, lo que la Escritura diga, y él quiso ofrecer incienso delante de Dios, y lo cual a Dios no le pareció, y cayó una lepra sobre su vida. El no santificar el nombre de Dios, hermanos, trae consecuencias. Ananías y Zafira, ¿saben quiénes son Ananías y Zafira? Ellos quisieron engañar al Espíritu Santo. Hicieron una venta de una propiedad y luego sustrajeron una parte y quisieron impactar a la iglesia, ¿verdad? Y venir a la iglesia y decir delante de la iglesia, yo vendo mi propiedad y la traigo a la iglesia, como para que todos dijeran, oh wow, Ananías y Zafira. Pero el Espíritu Santo, hermanos, había visto su corazón, y dice que ellos cayeron muertos delante de la presencia de Pedro. Los corintios, y aquí va algo muy importante, hermanos, los corintios no santificaron el nombre de Dios en la Santa Cena. Ellos tomaron y comieron indignamente la cena del Señor. Y dice la Biblia que muchos cayeron enfermos y otros tantos murieron. Porque no tomaron, hermanos, en serio ni con reverencia el nombre de Dios. Por eso le digo, hoy muchos cristianos han perdido esa actitud de reverencia y de adoración a Dios. La Biblia nos enseña que el temor a Dios no es opcional, hermanos. Dice por ahí Proverbios 23:17, en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor. Mateo 10:28 dice, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Y dice Colosenses 3:22, obedeced en todo temiendo a Dios. Hermanos, no actuemos con ignorancia o como aparentando ignorancia, sino tengamos reverencia y respeto al nombre de Dios. La palabra yaré es fundamental en el libro de los Proverbios y se refiere al temor y a la honra de Dios.
Salomón lo usó 18 veces en el libro de Proverbios. La actitud, hermanos, que hace mucha falta en nuestra época pragmática y orientada a los métodos, que es la reverencia o el temor a Dios. Y hace falta especialmente en nuestras oraciones. Increíble ver a orar a muchas personas diciendo: no aceptamos un no por respuesta de parte de Dios, como si nosotros fuéramos alguien delante del Señor. Eso, hermanos, es no saber o no tener el entendimiento de lo que es tener temor de Dios y reverencia a nuestro Dios. Para avivar nuestras oraciones, hermanos, debemos ir en pos de la santidad en el temor de Dios. Y este es un reto para la iglesia de Cristo. Veamos 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el ¿qué, hermanos? En el temor de Dios. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios, hermanos? Viviendo en el temor a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Escritura. Ya estamos terminando, hermanos. Santificar el nombre de Dios, como todas las demás manifestaciones de justicia, empiezan en el corazón, hermanos. En el corazón, ahí empieza el poder nosotros externar ese temor, esa reverencia y esa santificación al nombre del Señor. El apóstol Pedro nos dice: santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor. En la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 15, cuando santificamos a Cristo en nuestros corazones, hermanos, también lo santificaremos en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos mantener nuestra vida en ese temor a Dios, en ese poder, en ese temor a Dios que nos lleva a santificar el nombre de Dios, hermanos? Les pongo aquí 4 aspectos importantes. El primero de ellos es: reconozca que Dios existe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí? Si usted no se acerca a Dios, hermanos, o viene a la iglesia o se acerca a Dios pero no cree que exista Dios, nada va a pasar, porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aún los demonios, hermanos, ellos saben, ellos creen y ellos tiemblan delante de Dios. ¿Sí? Debemos reconocer que Dios existe delante del Señor para mantener una vida de temor hacia nuestro Dios. Es lo primero, hermanos. Si usted no puede reconocer la existencia de Dios, nunca va a haber un respeto hacia la presencia de Dios. Nunca va a haber una reverencia al nombre de Dios. Otro aspecto es que conozca la verdad acerca de Dios. Oseas 4:6 dice que el Señor le dijo a su pueblo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, muchos creyentes son irreverentes a Dios porque no leen la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Usted y yo aprenderemos a guardar ese temor a Dios cuando, en la medida en que usted y yo conozcamos la verdad de Cristo, la verdad del Señor en su palabra. Debemos escudriñar la palabra, hermanos. ¿Cuántos leen la palabra de Dios diariamente, hermanos? Escudriñela, léala, sáquele el jugo a la Escritura, hermano. A mí me sorprende el Señor que muchas veces lee una palabra y luego al siguiente año vuelve a leer la palabra y Dios le habla de diferentes formas a su vida. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que es viva y es eficaz. Así que usted nunca se va a cansar, hermano, de leer la Biblia. Usted siempre va a encontrar algo nuevo en la palabra de Dios. Y si usted se mantiene conociendo la verdad acerca de Dios, usted siempre va a mantener un corazón temeroso del nombre del Señor. Otro, hermanos, es estar consciente de su presencia. Salmo 16:8, si alguien lo puede buscar rápidamente. Veamos lo que dice el salmista acerca de la presencia de Dios. Porque hemos estado viendo, hermanos, en las lecciones pasadas, en una de nuestras lecciones de las primeras vimos que usted y yo debemos estar siempre conscientes de la presencia de Dios. Hermana Belia, si lo puede leer en voz alta.
A Jehová he puesto siempre, ¿en dónde? Delante de mí. Hermanos, siempre seamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y siempre mantendremos ese temor hacia Dios. ¿Por qué, hermanos? Veíamos en una de las clases anteriores, cuando usted vive consciente de la presencia de Dios, a usted no le va a ser fácil pecar. Cuando usted vive consciente de que Dios está cerca de su vida, que Dios está ahí viéndolo, observándolo, escuchándolo, usted, hermanos, le resulta más difícil vivir una vida pecaminosa y en la carne. Debemos vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista decía: pondré siempre a Dios delante de mí. Donde quiera que yo vaya, yo sé que Él va conmigo y que Él va a mi lado, que Él me mira, que Él me observa, que Él cuida de mí. Y a veces actuamos como si Dios no viera lo que nosotros hacemos, hermanos, en nuestra intimidad. Pero los ojos de Jehová observan todo lo que usted y yo hacemos, hablamos, decimos, lo que externamos, lo que pensamos. Incluso antes de que usted diga una palabra, Dios ya conoce lo que saldrá por su boca. Imagínense lo que es Dios, la santidad de Dios. Y por último, hermanos, vivir en obediencia. Si usted y yo, hermanos, aprendemos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, usted y yo aprenderemos a vivir en el temor del Señor. Porque usted, hermano, estará consciente de que necesitamos vivir en obediencia al Señor. Vamos a leer el pasaje que venía ahí, Dani, si te puedes regresar a la última, Mateo 7:21. ¿Quién entrará en el reino de Dios, hermano? Usted puede llamar a Dios su Dios. Usted puede venir a la iglesia e impresionar al pastor y a los líderes. Usted puede venir e impactar a quien sea, hermanos, irse a las plazas y hablar elocuentemente y decir: Señor, el Señor es mi Señor y es mi Dios. Pero la Biblia dice que el que entrará en el reino de los cielos no es el que impresione o el que le llame su Dios a Dios. Es el que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. La obediencia, hermanos, nos mantiene en ese temor hacia Dios para cuidar nuestra vida caminando. Estos 4 aspectos son importantes y fundamentales para vivir en ese temor hacia Dios. Santificado sea tu nombre, hermanos, no es meramente una frase bonita ahí en la oración. Santificado sea tu nombre tiene un trasfondo mucho más profundo. Cuando usted ore a Dios, acuérdese que cuando el Padre Nuestro, en la oración, el Padre Nuestro significa que usted se puede acercar a Dios con toda la confianza de un padre, de los lazos familiares. Cuando usted recuerde que el santificado sea tu nombre, corresponde que en esa parte de la oración significa que es tiempo de honrar a Dios, de exaltar a Dios, de elogiar el carácter de Dios, de reconocer a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, en nosotros. Antes de emitir cualquier petición, cualquier necesidad, hermanos, acuérdese que santificado sea tu nombre, externa que usted y yo debemos acercarnos antes que nada, centrándonos en Dios. Eso es el significado, hermanos, de esta palabra: santificado sea tu nombre. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. ¿Qué le parece si nos tomamos unos minutos y elogiamos el carácter de Dios en nuestra vida? Yo sé que para muchos de nosotros Dios ha sido Jehová Jireh. Jehová nos ha sanado. Yo lo veo en la vida de mi tío. Los médicos decían: no sale vivo de aquí. Y hoy en la mañana nos dicen: posiblemente va a piso y a lo mejor se va en unos días. Hermano, el Señor es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro creador, Él es el poseedor del cielo y de la tierra, Él es nuestro estandarte, nuestra bandera. ¿Por qué no se toma unos minutos? Cierre sus ojos y en sus propias palabras usted santifique el nombre de Dios, hermanos. Elogie el carácter de Dios. ¿Qué es para usted el Señor? Ahí extérneselo en su oración: mi Dios, mi Padre, gracias, Señor, porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi proveedor, Señor.
Señor, porque en el tiempo de la necesidad y de la angustia, Señor, tú me diste de comer, tú me sanaste cuando yo estaba enfermo, Señor, cuando nadie daba por nada por mí, Señor, tú pusiste tu mirada en mi vida, Señor, y tú me limpiaste, tú me sanaste, tú me levantaste, tú hiciste alguien nuevo de mí, Señor, y me hiciste un hombre nuevo para gloria de tu nombre. Exalta el nombre del Señor, hermano, dele las gracias. ¿Quién es para usted el Señor? Él es su fortaleza, su refugio, Él es su castillo, como externaba el salmista en el Salmo 91. Jehová es mi castillo, Él es, yo habitaré debajo de sus alas y ahí permaneceré seguro. Mi Dios es torre fuerte para mí, porque yo puedo correr a Él en medio de la adversidad, en medio de las situaciones adversas, y Él me fortalece, Él me levanta, Él me protege contra toda hueste del enemigo, contra todo ataque. En ese desconocimiento que muchas veces tengo de lo que hay a mi alrededor, el Señor guarda mi vida. Dígale al Señor, externele lo que Él es para usted. A lo mejor el Señor le ha suplido el alimento en casa. Dígale al Señor, gracias porque eres mi proveedor. A lo mejor el Señor le ha sanado en un diagnóstico médico. Dígale, Señor, tú eres mi sanador. Tal vez Dios le dio la salvación. Dígale, tú eres mi salvador, tú eres mi rey, tú eres, Señor, mi vida, tú eres misericordioso, tú eres fiel, Señor, alrededor de mi vida. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra y la alabanza. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir conscientes de tu presencia. Enséñanos, Señor, en todo tiempo, mi Dios, a poder ser obedientes a lo que tú hablas, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, trata nuestro corazón. Espíritu Santo, sé tú convenciendo, sé tú trayendo convicción a los corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, te alabo. Mi alma te alaba, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones al 100 por 1, en el nombre de Jesús.